introduce el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y eso es tan importante para nuestros días hoy, porque muchos ahora hablan del Evangelio, soy evangélico, y el Evangelio, ¿comprenden lo que es el Evangelio? ¿Saben de lo que hablan cuando hablan del Evangelio? Importantísimo. Y debemos de entender lo que dice la palabra. Por eso lo escribe Pablo. La ira de Dios, otro tema grande. El versículo 18 del capítulo 1 introduce el tema de la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios. Algunos dicen, pero ¿por qué? ¿Será que Dios tiene ira? Sí, la Biblia dice que sí, que Dios se enoja. La Biblia no nos presenta a un Dios nada más bonanchón, un Dios que tipo Santa Claus, que aparece solamente para dar regalos. No, la Biblia establece al Dios como es, como Él es. Debemos de recibir la revelación de lo que la Biblia dice de Dios, y creer el Dios que dice la Biblia, no el Dios de nuestras propias imaginaciones. Algunos imaginan a Dios a su manera y se lo imaginan. No, hay que ir a la Biblia, escudriñarla y encontrarnos con ese Dios. Habla de la ira de Dios. ¿Contra quién? Contra todo, en primer lugar, contra el mundo gentil corrupto. Dice el apóstol Pablo, el versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, 1:28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y el versículo 32, con el cual cierra el capítulo 1, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿cuáles cosas? Las que dice anteriormente, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Son los que se sientan en silla de escarnecedores para gozarse con los que practican el mal. Como decía el apóstol Pablo en el siglo I, también en el siglo XXI, ahora también tenemos esta gente que se sienta a gozar promoviendo la maldad en otros, promoviendo la maldad para que otros la hagan. No les importa que otros hagan maldad, ellos se alegran y hacen negocio de la maldad de otros, hacen negocio de la pornografía, hacen negocio de la corrupción, de la violencia, hacen negocio de la muerte. Hay gente que hace negocio con la muerte. Entre más armas vende, mejor para ellos. Un gran negocio. Hacen negocio con la muerte. Y así la gente se sienta a ver cómo los demás se matan, cómo los demás se corrompen, y eso para ellos es alegría y gozo. Lastimosamente ocurre de esa manera. Pero no solamente contra ellos, sino contra el mundo gentil, moralista. En el capítulo 2, versículo 1, el apóstol dice que la ira de Dios está en contra del mundo gentil moralista, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Alguien que se pone a juzgar lo moral de los demás, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, dice Pablo. A los moralistas de su época, aquellos filósofos que promovían la moral, que promovían leyes morales, pero ellos mismos no las cumplían, les dice: también ustedes van a ser juzgados por la ira de Dios. Y por último, también en contra del mundo religioso judío. En capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pablo dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y dice también, si no creen en Jesucristo, van a ser juzgados por Dios. Así que con este contexto, este telón en el cual hemos trabajado, ¿verdad? Y que espero que usted continúe en este esfuerzo de la palabra de Dios. Quiero dar el mensaje de esta mañana. Nuestro mensaje para hoy se titula El conflicto, soberanía de Dios versus responsabilidad humana. Hay un conflicto. Ese conflicto se presta a que la gente que no conoce a Dios diga: bueno, ¿y por qué Dios permite esto? Pues, y si no es Dios, pues ¿por qué no cambia todo? Y entra en un conflicto entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Quiero advertir que este mensaje solamente es una introducción para este tema. El apóstol Pablo después en el capítulo 11 lo vuelve a abordar, y más abundantemente. Ahora por lo menos él introduce con varias preguntas, un conflicto en la mente. Si Dios escogió a los judíos, si Dios los apartó, entonces ¿qué pasa? ¿Ha fracasado Dios en su proyecto? Es la pregunta de él. Interesante, así comienza preguntando. ¿Qué ventaja entonces? Versículo 1, capítulo 3, versículo 1 y versículo 2. ¿Qué ventaja tiene pues el judío?
¿O de qué aprovecha la circuncisión? Esas preguntas son lógicas. Si la circuncisión Dios la mandó, si el pueblo judío Dios lo hizo nacer, y entonces, bueno, ¿y qué ventaja tiene si Dios lo hizo en el pasado y ahora Él ha dicho, si eres judío y no conoces a Dios, no crees en Jesucristo, estás condenado? ¿Qué ventaja tiene? Es la gran pregunta de Él, una pregunta muy lógica con respecto al plan del Señor. Son preguntas que tienen que ver con el plan del Señor. Y Él responde de dos maneras. Número uno dice, aprovecha de algo, dice